No, sí, mira, el sistema estamos transmitiendo por Meet, ¿ya? Entonces acá puede que haya gente que te pida acceso. Ya. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Me va a aparecer algo en la Sí, te va a aparecer tal persona que te entra. Sí, y lo otro, estamos grabando la clase con Screencastify. Ahí en realidad tenemos que ocupar después de cortar y pararlo. Así que lo dejé grabando. ¿Ya está grabando? Sí, ¿Sabes que estamos hablando ahora? está todo grabado. No, pero después la idea es que. ¿Tú lo editas ahí? Sí, pues después se va a cortar. Pero el tema es que quede grabando al tiro para que después no veas a ti después que tú te acuerdes. Ya, o sea, va a quedar grabando siempre, después del break tú lo cortás y... Esa es la idea. Cosa que tú no te preocupes de eso. Ya. Lo único que digo es que, como todavía no entra nadie, puede que te estén molestando y ya te piden acceso. Pero eso, el resto está funcionando. Ya. Estamos trabajando en una carpeta de Drive. No sé si te debe mencionar. Sí. Hay una carpeta por clase. Entonces, si vas a usar archivos, cualquier cosa, lo ideal es dejarlo en la carpeta. Sí, es que Dani me pidió que ocupara el sí. Revit Sample, el básico. En caso de cualquier cosa, usar esa carpeta porque estamos todos conectados a la misma carpeta. Entonces, cosa de tener un canal directo para llegar ahí. Pero eso, más que nada. Así que estamos listos. ¿Te falta otra cosa? No, oye, está los videos anteriores. Ya, yo te consigo. ¿Tú me dices cuándo partimos? Esperamos un poco porque me daría 5 minutos. ya, para que sí. Por lo menos que entre en alguno. Ya, voy a revisar el. ¿Vamos a ver? ¿Has cortado? Está escrita ahí en papel. No, el otro. Está pegado. Este es durante el traigo. ¿Cómo? ¿A la cabeza? ¿Cómo está? Sí. Ya. Sí, sabemos. ¿A dónde tengo que llegar? Hay un problema con el PC. Ah, bueno, yo sé. Sí. Y antes de eso, te da la oportunidad de probar el programa. La demo que tú pusieras bueno, yo como te decía, donde era atrás. Ya te pero ahora el curso. claro, sí, hace las 5 horas que estoy ahí. Entonces, bueno, te va a dar muchas palabras porque el idioma se quiere instalar o hacer otras cosas. No, te falta nosotros. Que también es más por cuando sería lucha. sí, va a ser volando.
Para el otro día no sé. Ya. Así va. Tengo puesto. Gracias. Sí, llegaron tres. Y yo le puse Ya, entonces, si quieren empezamos. de las terceras, ¿cuáles son? ¿Quieres ver? Creo que con mayor. Sí, pero el número que sale, ¿sí? Aquí ya me han contado, pero la única que tienen la clave que es. Juan, Sí. no quiero. Eso que si bien está apagado el micrófono o tengo que apretarlo, está bloqueado, no me están escuchando. Que en realidad están transmitiendo por el lado. ¿Ya? Y tu pantalla. Ah, ya, eso es lo que estoy De hablando. las dos, ¿me están escuchando? de las dos toma una. Ah, ya, pero lo que Sí. me están escuchando. Ah, perfecto. Entonces, dale nomás. Ya. Hola chiquillos, buenas tardes. Bueno, me voy a presentar rápidamente, soy Maximiliano Elwin. Yo soy arquitecto, me dedico al tema del BIM hace ya varios años, unos 8 años aproximadamente, en la cual Dani, que ya conocieron que el creador de este diplomado, fue mi profesor en la universidad, del año 2004 y 2006, entonces antes de que se fuera a Alemania, y de alguna manera él fue la persona que me formó en el tema del BIM y por lo cual estoy acá, que me invitó a hacer clases en los diplomados. Esto ya sería la cuarto diplomado en el cual participo, 2 en el 2016. No, sí, cuarto de ese, uno en 2016, 2 en 2017 y ahora este año. Y ha sido una muy buena experiencia, para mí por lo menos, en general para los alumnos la crítica de los cursos de diplomados que se han hecho en general ha sido bastante buena. Entonces, para mí es un agrado de nuevo poder estar acá. Veo dos caras conocidas que recuerdo. Ya, el resto no los primeros que los veo, así que me gustaría saber su nombre rápidamente para que nos conozcamos, porque nos vamos a ver en varias clases. Entonces, partamos por acá. Me llamo Daniel. Daniel, ya. Catherine. Billy. Salomón. Salomón. Ana. Ana. Mariana. Mariana. Nicolás. Bárbara y Roberto. Y tenemos 3 personas online que hizo algún su nombre, Tamara, Rodolfo, Isabel y Tamara. Son las personas que están conectadas online, así que los aprovecho a saludar también. Y bueno, vamos a ver. ¿Se está viendo la pantalla? No. Ahí son. ¿No te falta nada? No, nada. Tú dices que van a empezar un número de serie. Importante de eso te dice, ya, o lo ingresas o lo puedes. Y eso te deja comprobarlo por 30 días. Ya, ¿todos ven bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Ya. ¿Todos tienen abierto hoy? ¿O alguien que faltó? ¿Falta? Ya. Ya, bueno, mientras les carga el proyecto, una vez que lo abran, bueno, estoy ya. Lo que me comentó Dani, que hay algunos de ustedes que ya están familiarizados un poco con la herramienta, en particular unos más avanzados que otros. Entonces voy a tratar de ir lo más lento posible sin que
los que saben un poquito menos no les cueste tanto ponerse un poco al día versus los que ya tienen más conocimiento, ¿ya? Tampoco ir tan lento porque para poder ver la mayor cantidad posible de contenido. Entonces, cualquier cosa, los que tengan menos conocimiento de la herramienta, le pedimos a Juan que los vaya apoyando en cosas puntuales para no tener que detenernos en cosas muy puntuales. Gracias. Entonces, una vez que todo abra en Revit, vamos a trabajar con en la pantalla de inicio de Revit, que les va a aparecer siempre. Van a abrir este archivo que es el ejemplo de proyecto de arquitectura, ya que se llama Rack Basic Sample Project. O sea, ¿está en español o está en inglés? Este está en español. Pero ese no lo tengo. No, me refiero al archivo. ¿No te aparece en la página de inicio? No, acá, búscalo en Options. Files, open. Sample file. Ese. ¿Cómo pasa? ¿Lo encontraron? El que dice ejemplo de proyecto de arquitectura. Sí. Claro. El nombre del archivo se llama Rack Basic Sample Project. ¿A alguien todavía no le aparece? ¿Te apareció a ti? ¿Sí? ¿A alguien aún no? Está agarrando, ya. Ya. Una vez que hayan abierto este archivo, lo primero que les va a aparecer, como ven en pantalla, es esta Cyro Sheet o lámina, ya que en el fondo son los formatos en los cuales nosotros vamos a armar nuestras láminas o planos del proyecto, y esto les va a aparecer por defecto en este archivo. Y si ustedes se ven en el costado izquierdo de la pantalla de Revit, tenemos dos ventanas principales que son las propiedades y el navegador de proyectos. Ya, para los que lo tengan en inglés sería Properties y Project Browser para los que tengan en inglés. Entonces, si echamos un vistazo general a lo que es la herramienta de Revit, tenemos todos nuestros menús superiores en la parte de arriba, en la cual vamos a encontrar arquitectura, estructura y distintos otros elementos, de los cuales los elementos de arquitectura, si bien acá todavía no están activados porque estoy dentro de una lámina, un plano, no puedo dibujar sobre estos elementos de construcción propiamente tal. Tengo que ir a alguna vista en particular, ya sea una planta o una vista 3D para poder modelar algo. Entonces, por eso mismo todo esto aún está desactivado. ¿Cómo yo podría ir a ver a cualquier vista? Yo, en el navegador de proyectos, acá al lado, fíjense que está organizado en distintos tipos de vistas, como planos de planta, vistas 3D, alzados, secciones o cortes, vistas de detalle y renderizaciones. Vamos a desplegar este botón más que dice acá, plano de planta, y vamos a ver cómo está compuesto este proyecto, y vemos que tiene dos niveles, un nivel 1 y un nivel 2, y una planta site, que es básicamente una planta de emplazamiento del proyecto, en la cual se tiene la vamos a ver ahora. Si hacen doble clic en la planta site, por lo general estas plantas van a tener el proyecto, lo que está dibujado, las líneas de, por ejemplo, lo que marca el predio donde está emplazado el terreno, que es la topografía, y también muchas veces, pero ahora está apagado por lo que veo,
va a mostrar, si ven acá esta ampolletita, que dice mostrar elementos ocultos, yo la aprieto, me va a mostrar distintos elementos que están ocultos de esta vista, como por ejemplo, debería aparecer por acá, el base point, pero no aparece, estar en otro lado por el rango de vista. No lo veo, ¿dónde está? En el eje. Acá está, ahí está, ese. No. Ahí, ese va a ser. ¿Viste? A ver, F1. Ya. No, ¿dónde está? Abajo. No lo veo. En el eje C. ¿Acá? Sí. Ahí está, eso. En el fondo este es el punto base del proyecto en el cual uno podría determinar distintas coordenadas geográficas específicas de este proyecto, las cuales uno las podría modificar si quisiera, de acuerdo a algún punto en particular. Entonces, en esta planta de emplazamiento, que yo la voy a apagar desde acá, voy a volver a no mostrar los elementos que están ocultos. Entonces tendría esta planta general que me va a mostrar cómo está el proyecto emplazado respecto al terreno. Si yo voy por ejemplo, al plano de planta del piso 1 o level 1, voy a encontrar que es un proyecto, una planta bastante simple, ortogonal, que tiene distintos elementos constructivos, los cuales vamos a ir viendo ahora, algunos con mayor detalle que otros. Ya podemos ver que este proyecto está compuesto, si nos acercamos, tiene muros, tiene puertas, tiene escaleras, tiene unos muros cortinas, tiene los ejes del proyecto que son muy importantes para empezar a trazar algún proyecto desde cero, tiene esto que está con X acá, son zonas del proyecto o rooms, en las cuales yo determino recintos en particular del proyecto, de la cual yo puedo obtener información precisa, como por ejemplo áreas, volúmenes de aire, etc. ¿Qué otras cosas tenemos? Acá tenemos los símbolos de elevaciones o alzados del proyecto y la simbología por donde están pasando planos de corte. Y elementos de anotación como cotas, textos, estos más que textos son tags. ¿Ya? Y el nivel 2 debería ser algo similar también al piso 1, con distintos elementos que vamos a ver ahora con un poco más de detalle. Entonces, como les comentaba, en la pestaña de arquitectura vamos a ver todos los elementos constructivos, principalmente no estructurales. El Revit diferencia los elementos estructurales o no, independiente de que sean muros, puertas, muros, columnas o losas, dependiendo si van a tener la característica de ser estructural o no, van a estar sometidos a análisis estructural, que Revit tiene esa herramienta en particular. Por lo tanto, yo puedo tener muros o pilares o losas que las puedo dibujar desde arquitectura, que pueden tener o no, o puedo activar la propiedad que sean elementos estructurales o no. O también lo que muchas veces se hace, usualmente se hace, es que en los elementos de arquitectura modelo todos los elementos livianos o que no son de obra gruesa, es decir, los elementos que no son de hormigón, tabiques, cielo falso o cajones falsos, cielos, ventanas, puertas, elementos que no estarían soportando carga. En la pestaña estructura voy a encontrar prácticamente los mismos elementos, pero con la diferencia que estos sí van a tener la característica de ser elementos estructurales que van a estar sometidos a cargas, como vigas, columnas, suelos estructurales, fundaciones, si se dan cuenta acá, y ya cosas más específicas como lo que es derechamente encerraduras, para armar las obras civiles que nosotros estemos armando acá en Revit. En la pestaña 0 hay otro tipo de herramientas más específicas que son para conexiones, ya también todo relacionado con lo que es elemento estructural. En la pestaña sistema vamos a encontrar todo lo que es relacionado con las instalaciones del proyecto, ya en la cual vamos a poder dibujar ductos de clima, todo lo que es tuberías, sprinklers, detectores de humo,
artefactos sanitarios, bandejas eléctricas, artefactos eléctricos, luminarias, etc. Entonces, nosotros dentro de las clases que van a ver conmigo vamos a ver principalmente todo lo relacionado con arquitectura y sistemas. Van a tener clases específicas de lo que es estructura, ya si bien muchas de estas herramientas, estructura, arquitectura, se repiten y se trabajan de la misma forma, pero tienen cosas específicas que las van a ver directamente con el profesor que les vea Revit estructura. ¿Ya? Entonces, vamos a ver desde el menú arquitectura, vamos a repasar rápidamente los elementos básicos con los cuales yo podría componer un proyecto de arquitectura desde el inicio. Entonces, el primer elemento que vamos a ver que es que la primera herramienta que está acá es la herramienta muro, en la cual, si yo hago clic, se activa inmediatamente la herramienta y inmediatamente las propiedades aparece que es un muro básico que se llama interior partition, ya que va a ser básicamente un tabique que podemos intuir que es un tabique separador de recintos. ¿Puedes ver el bit? Ya. ¿Ahí son esos dos, cierto? Sí. Ya. Ya. Entonces, al activar la herramienta muro, inmediatamente nos va a aparecer las propiedades, la herramienta muro activada y nos va a permitir, desde acá, de este botón, seleccionar cualquiera de los muros que ya vienen creados previamente. El primero que viene por defecto es que se llama muro básico interior partition. Y si en el costado acá arriba, acá van a encontrar las distintas geometrías con las cuales yo podría dibujar un muro, ya sea un muro de forma lineal, rectangular, o algún polígono en particular, una circunferencia, o a partir de un muro con forma de arco, o seleccionar líneas las cuales yo quisiera convertir en un muro. ¿Ya? Vamos a dibujar un muro simple acostado acá, o donde ustedes decían, para ver rápidamente cómo hacemos un muro simple, en el cual vamos a guardar también un muro básico interior, y dentro de las propiedades nos aparece lo que es la línea de ubicación, que es, por defecto viene en el eje del muro, es decir, desde el centro del muro yo voy a poder dibujar y trazar. Y tiene otro elemento importante que es la restricción de base. Es decir, que este muro en este momento está su base asociada al nivel 1, ¿ya? Y tiene otro elemento acá que dice desfase de base, es decir, está asociado al nivel 1, pero yo podría determinar que respecto a ese nivel pudiese empezar o más arriba o más abajo, dependiendo si yo lo requiriera. Y tiene la de restricción superior, es decir, hasta dónde llega o dónde termina ese muro, que por defecto acá viene hasta el nivel 2. Por lo tanto, esta altura que acá está desactivada, que dice altura desconectada, por defecto son 3000. ¿Por qué? Porque la altura que entre el nivel 1 y el nivel 2 son 3 metros. Y fíjense que también el desfase superior yo podría colocar un valor que en este momento está en 0, es decir, que empieza el nivel 1 y termina el nivel 2. Y yo le podría decir, ¿sabes qué? Quiero que empiece el nivel 2, que empiece el nivel 1, llegues al nivel 2, pero termines o más abajo o más arriba respecto de ese nivel de término. En este momento está en 0, por lo tanto está llegando justo a ese nivel. Entonces, esto es lo más básico para partir dibujando un muro. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, acá. Fíjense que acá yo hice clic en este punto de la pantalla y esta parte no se me ve al inicio. Para los que sepan y los que no, esto estaría pasando porque esta vista está cortada visualmente con algo que se llama crop view, que está acá. Se fijan acá abajo en la parte inferior de donde está la escala, más acá, están los lentes, y al lado está como ampolletita con unos recuadros que dice mostrar región de corte. Si yo hago clic ahí, me va a mostrar esta área. Entonces, esta área hay un símil del viewport del AutoCAD, por decirlo de alguna manera, en la cual todo lo que esté dentro de esta área es lo que me va a mostrar la vista. Entonces, si yo
el activo desactivo va a mostrar, por supuesto, el área delimitada por esta región de recorte. Ahora yo le podría decir, por ejemplo, no recortar vista, o en inglés do not crop view. Si yo hiciera eso, me va a mostrar todo lo que estuviera dibujado. Por ejemplo, si este fuera un proyecto, un aeropuerto, por darle un ejemplo, podría ser el proyecto muchísimo más grande que este, pero al tener un crop view me va a estar mostrando solamente una zona en particular, y yo lo puedo definir. Entonces, por esa razón, como está activado esta opción que dice recortar vista, si yo la vuelvo a activar, me va a mostrar solamente lo que está dentro de esta área o región de recorte. Por eso yo, al haber hecho clic en el muro y haber hecho clic en esta zona, no me lo muestra. ¿Ya? Entonces yo como ya sé que mi región de recorte es esta, yo voy a buscar dentro de esta área para que lo podamos ver. Entonces voy a dibujar un muro simple, que voy a determinar un inicio, y Revit, por lo general, siempre por defecto me va a permitir dibujar un muro de forma horizontal o perpendicular o en algún ángulo específico. ¿Ya? Entonces, yo puedo determinar un punto de inicio y un punto de término en el cual yo puedo decir, me puedo acercar y ver, por ejemplo, si quisiera, hasta los 5 metros. O bien, una vez que el muro ya esté dibujado, yo lo puedo seleccionar y podría cambiar, con el elemento seleccionado, cambiar esa dimensión, por ejemplo, a 3000. Y el muro se va a esa distancia. Entonces, si yo vuelvo a activar la herramienta muro, ¿por qué yo puedo dibujar solamente una línea? Porque está activada la forma de dibujar un solo segmento. Si yo quisiera dibujar más de un tramo que estuvieran conectados, lo que tendría que hacer es activar la opción, que aquí está activada la opción cadena, ¿ya? En la cual, si yo dibujo un inicio y un término, puedo seguir dibujando, que es como básicamente una polilínea de AutoCAD. Si yo desactivo la opción cadena, voy a haber dibujado eso, voy a apretar el botón derecho, cancelar o escape, que es lo mismo. Si yo vuelvo a apretar el muro y desactivo la opción cadena, me va a permitir dibujar solo tramos sueltos. Si yo activo la opción cadena, me va a permitir dibujar muros enlazados. Entonces, para yo dibujar otro muro, lo hago desde acá, o bien con algún muro que ya he dibujado previamente, lo puedo seleccionar y con el botón derecho puedo hacer clic en la opción que dice crear similar, en la cual, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a permitir generar un elemento exactamente igual al que tengo seleccionado, y me puedo posicionar donde yo quisiera, en un lugar particular, o bien en algún extremo o cualquier punto del muro. Si yo me posiciono en un extremo, se va a activar el snap del muro y me puedo hacer posicionar en una esquina, en una cara interior, exterior, o en el eje del muro, y puedo seguir trazando la geometría que yo requiera. Fíjense que está desactivada la opción cadena y me permite solo dibujar un tramo. Yo voy a volver a activar y, por ejemplo, voy a hacer cualquier cosa voy generando ese tipo de recinto. Ahora, fíjense que si yo activo la herramienta muro y lo vuelvo a hacer, si yo donde me posicione, ya sea, como les decía, en una esquina, en un centro, en cualquier punto, la ventaja que tiene Revit y todos los software de modelación 3D tienen, a diferencia del AutoCAD, como muchos sabrán, de que todas las uniones las hace automáticamente, lo cual facilita todo el tema de tener que estar limpiando la esquina o las intersecciones. Ahora, si yo quisiera, vamos a ver, dentro de la misma herramienta muro, vamos a ver qué otro tipo de elementos hay aparte de este muro básico interior, en la cual, por ejemplo, podemos ver que hay, no sé, cualquiera, que dice muro apilado, exterior brick over block with metal strip. ¿Ya? Entonces, voy a dibujar también a continuación cualquier cosa.
A ver, un mensaje que no. Ah, ya. Ya, ese muro nos generó un mensaje de por qué, por qué no lo muestra a la vista, por qué no lo dejó modelar, porque estaba, está arrojando un problema de la restricción de base que tiene y de la altura. ¿Ya? Entonces yo podría desactivar, decirle que no tenga ningún tipo de desfase de base, le coloco 0, y por ejemplo, como lo hice con el elemento anterior, le digo que llegue hasta el nivel 2. Y ahora si yo lo hiciera debería poder verlo sin problema. Ya, entonces ahí pude hacer o dibujar este muro en particular que es distinto a estos que ya habíamos dibujado, y la gracia de que tiene Revit es que todos los elementos estructurales que nosotros tenemos, como muros, pilares, losas en general, son elementos únicos, los cuales si yo edito las propiedades de este tipo de muro, se va a replicar todos los cambios en ese elemento en particular. Entonces, si yo tengo dos muros distintos, en este caso que este muro apilado y este muro se llama tabique, yo podría pasar de uno a otro porque son elementos de distinto tipo. ¿Ya? Entonces, siguen siendo todos de la familia o categoría de muros, pero son tipos distintos, en la cual me permite diferenciarlo, ya sea por condición estructural, por tipo de requerimiento, si soporta carga o no, si son muros exteriores, interiores, yo podría diferenciarlo de alguna manera. Entonces, yo podría pasar, si quisiera, convertir alguno de estos muros en particular, convertirlos en otros. ¿Cómo lo podría hacer si teclean MA, les va a aparecer junto al cursor esa brocha que aparece ahí, en la cual, si yo, por ejemplo, hago clic a este muro, que lo voy a guardar de referencia, y hago clic a otro, lo va a convertir, que es cuando es como el Match Properties de AutoCAD, y me va a permitir todos los elementos que yo ocupe de referencia, vuelvo a escribir MA, por ejemplo, y ahora tomo de referencia este tabique y este que había convertido, lo va a volver a convertir. Es decir, yo puedo convertir un muro de un tipo a otro tipo, lo que no quiere decir, por ejemplo, que yo podría convertir un muro en losa. No, eso no. Siempre van a ser, lo voy a poder traspasar de muro de un tipo a otro tipo, pero no convertir un muro a losa o un muro a pilar. ¿Ya? Entonces, eso funciona para elementos del mismo o de la misma familia, o misma categoría de familia, que en este caso son categorías de muros. ¿Ya? Y todos los elementos estructurales o muros se trabajan de la misma manera, en la cual cada vez que yo quiera crear distintos tipos de muros, lo puedo hacer tecleando acá como ya lo indiqué, y podemos ir buscando ver otro tipo de elementos que hayan, por ejemplo, uno que se llame Exterior Block on Metal Sculpt, de otro tipo de muro. Y lo podemos dibujar también a continuación. Esta es la geometría que nosotros determinamos. Sí. Cuando tú activas la herramienta muro acá, te va a aparecer automáticamente, cuando tú activas la herramienta muro, te va a aparecer en la ventana de propiedades este botón acá arriba. Y aquí tú, si despliegas esta flechita, siempre que te aparezca una flechita pequeña ahí, como por ejemplo acá o acá, es algo que tú puedes desplegar. Y si tú despliegas ese, te van a aparecer todos los muros que están creados previamente o cargados en el proyecto. ¿Ya? Entonces yo puedo dibujar los muros de forma manual, o bien algunos de los muros que ya tengo dibujados los podría convertir con la herramienta MA, que ya la vimos, o bien, por ejemplo, particularmente este muro que yo acabo de dibujar acá, lo podría convertir en otro, además del Match Properties, con el elemento seleccionado podría
Fíjense que aparece acá que dice que las propiedades son muro básico, pero lo podría convertir si quisiera en este muro simple que se llama acá, se llama Interior 165 partición. Y fíjense que ahora ese elemento en particular es distinto al otro porque pasó a ser un muro de otro tipo. Y lo mismo podría ser, por ejemplo, esta partición de acá, y podría seleccionar cualquier otro muro, por ejemplo, este que dice ZIP 202 Word. Y así yo podría ir convirtiendo y trabajando con distintos tipos de muros dependiendo del recinto o las características propias del proyecto. ¿Qué otra cosa puedo hacer también? Y esto funciona con la mayoría de las herramientas de Revit, es que si yo me posiciono sobre este elemento en particular y con el botón derecho, está esta opción que dice seleccionar todos los ejemplares. Si yo hago eso, cuando aprieto donde dice seleccionar todos los ejemplares, me van a aparecer la opción visible en la vista o en todo el proyecto. Si yo le digo visible en la vista, va a seleccionar todos los elementos iguales del mismo tipo que están visibles en esta vista. Y si se fijan, me seleccionó solamente estos tabiques que los resalta, que son de ese tipo, que era el muro básico Interior Partition. Y fíjense que el resto no los selecciona porque son otro tipo de muros. Si yo hiciera lo mismo, por ejemplo, aprieto escape, ya, si yo apretar escape y lo hago con estos muros que había dibujado acá también, si hago el mismo proceso, seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista, va a seleccionar solamente esos dos porque son los únicos que tengo dibujados en esta vista. Pero si este muro o este tipo de muro yo lo hubiese dibujado en más parte del proyecto, si por ejemplo esto fuera una torre de 20 pisos y lo tengo, es la cáscara del edificio, si yo le digo la misma opción, seleccionar todos los ejemplares de todo el proyecto, va a seleccionar todos los elementos que se repitan en todas las vistas del proyecto, ya sea plantas, corte, elevación, 3D, en lo que sea. Entonces, tengo dos maneras de seleccionar elementos del mismo tipo para seleccionarlos todos juntos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué es lo que es útil? Por ejemplo, si yo por el motivo que sea, mi proyecto está dibujado con este tipo de tabique, que era el Basic Partition, y por el motivo que sea, por reducción de costos, los tabiques tienen que ser de menor espesor para cambiar la materialidad. Por el motivo que sea, yo necesito poder reemplazar ese tabique por otro tipo, y yo necesito no tener que ir uno a uno seleccionándolo. Así, por ejemplo, selecciono uno, puedo apretar control, seleccionar otro, control, etcétera, que me puede llevar al error que justo me equivoqué y seleccioné ese, y ese no lo tenía que cambiar solo el resto. Con la herramienta seleccionar todos los ejemplares, ya sea en toda la vista, en todo el proyecto, yo los podría seleccionar todo ese tipo y los podría cambiar todos juntos a la vez por ejemplo, este que dice ZIP 202 panel. Entonces, si tengo este muro replicado en todas las plantas y lo tengo que cambiar por el motivo que sea, me conviene hacerlo en todo el proyecto para no tener que ir planta por planta cambiando. Entonces eso también ahorra mucho tiempo en el sentido de tener que ir uno a uno con los elementos. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Entonces, la herramienta muro, en general, se va a trabajar de la misma forma y también tenemos, yo voy a borrar un poco algunas de estas cosas acá, para tener más espacio de trabajo. No las voy a borrar, voy a desactivar la vista recorte para tener mayor libertad de dónde poder dibujar. Y si seguimos trabajando con la herramienta muro, con cualquiera de los que ya hemos hecho anteriormente, fíjense de que habíamos ocupado la opción de muro línea, pero podemos también dibujar la opción muro a través de un rectángulo, en la cual si yo hago clic acá, donde dice rectángulo, voy a determinar un punto de inicio y un punto de término, en la cual yo podría determinar las dimensiones.
Entonces puedo hacer clic en cualquier punto y si yo quiero que esto sea de un tamaño preciso, por ejemplo, puedo seleccionar ese muro y fíjense que me va a decir que va a aparecer esta cota auxiliar en la cual me sopla la distancia en la cual este muro está respecto a al que está paralelo. Entonces me dice que está a 8 metros con 2 milímetros, 8 metros 2 milímetros aproximadamente. Entonces, si yo quisiera que esto fuera, por ejemplo, una distancia específica, tengo una manera de hacerlo que es bastante rápida, que yo lo ocupo usualmente. Por ejemplo, este muro en particular estaba dibujado desde el centro del muro. Y si yo quisiera de que mejor estos muros estén a alguna distancia en particular, ya sea a las caras exteriores o a las caras interiores o al eje del muro, una manera de la cual yo lo podría hacer, por ejemplo, si se van al menú anotar, y en la cual en el menú anotar van a encontrar distintos elementos de anotación como cotas, textos, cotas de nivel, etc. Entonces podemos ocupar la herramienta que dice alineada y por ejemplo yo voy a seleccionar la cara exterior de ese muro. Fíjense que si yo me posiciono la resalta y la cara exterior de este otro muro. Seleccionamos puntos y posiciono la cota, por ejemplo, acá. Si yo selecciono ya sea este muro o fíjense que la cota que yo puse se activa, la distancia yo la podría modificar manualmente. Por ejemplo, le digo, hago clic acá y le digo 5000. Pues al hacer eso, yo puedo determinar específicamente de que entre las caras exteriores de estos muros hay 5 metros. O bien, puedo hacer lo mismo con el mismo proceso, pero lo voy a hacer en este lado y le voy a decir, quiero que entre ejes, por ejemplo, entre este eje y este eje, hayan, por ejemplo, seleccionando ese elemento, le digo que hayan 6.000. Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? De que yo puedo ir enlazando los elementos inmediatamente a través de una cota, ¿ya? Entonces, si yo, por supuesto, si yo modifico la cota, pero si yo modifico el elemento, se va a modificar la cota, y con el elemento seleccionado, al modificar la cota, como están enlazados, van a cambiar su posición o su dimensión si lo requieren. O también, si yo borro las cotas, yo selecciono, por ejemplo, este muro, me indica que esta cota auxiliar que está acá me dice que entre las caras interiores de ese muro tiene 14 metros con 473 centímetros. Entonces, yo le podría determinar aquí también de que el espacio interior de los muros sea, por ejemplo, 6.000 o lo que yo necesite. ¿Cómo se activan las cotas auxiliares? Cuando tú seleccionas ese elemento, te va a aparecer acá. Si tú, por ejemplo, si yo selecciono te va a mostrar inmediatamente la cota paralela. ¿Pero cómo se activa? Y cada vez que lo activas, te aparecen. ¿No te aparecen a ti? Lo tengo que activar cada vez que selecciona mi red. Es que te deberían aparecer activadas por defecto. Sí. Sí, no, es que raro que no te. ¿Pero hay alguna forma de activarlas? La verdad, en este momento no me acuerdo, porque para mí por defecto siempre me aparecen activadas por defecto, entonces no me ha tocado que no me aparezcan activas. O sea, que no me aparezcan no activas. Entonces, ¿cuánto lo podía ayudar? Así que, o sea, Perdón, que me perdí. lo que pasa es que a él no le aparecen, a mí siempre me han aparecido cuando selecciono un elemento en particular, la cota auxiliar. Y a él no le aparecen por algún motivo en particular que desconozco por qué no le aparece. No sé si te ha pasado, a mí no me ha pasado antes. No tiene un cerca de que haga darse. Es que siempre
fíjate acá, porque si yo tengo ese muro, me va a mostrar inmediatamente. Claro, pero si tienes un muro aislado. Claro, probablemente, claro, eso puede pasar puede pasar eso de que a lo mejor le está pasando, no sé, voy a borrar estos muros de acá y si yo tengo ese muro en particular, lo selecciono, igual le debería, claro, igual le debería aparecer esta al menos, aunque estuviera obviamente aislado. La verdad no sé por qué no te aparecen, no, primera vez que me... En otras sí. ¿Ah? En otros muros aparece. ¿En otro muro? Ya. No, a mí primera vez que pasa, a mí siempre me han aparecido, entonces no, primera vez que me pasaría, nunca me ha pasado de hecho, entonces no... Pero por lo general, si por ejemplo voy a volver atrás, si este fuera un muro aislado, al menos si yo con seleccionar este muro, al menos me debería mostrar esta cuota auxiliar que me indica cuál es la longitud de ese muro. Entonces es raro que no aparezca, no sabría decirte por qué. Claro. Entonces, si seguimos ocupando la herramienta muro, Revit cada cierto tiempo les va a ir soplando o recordando que vayan guardando por cualquier cosa, en caso de que se les corte la luz o por el motivo que sea, que vayan guardando para no pierdan los cambios del trabajo que han hecho. Entonces, vimos que los muros los podemos dibujar de forma lineal, de forma rectangular, o podría, por ejemplo, también dibujar un muro con un polígono que podría ser inscrito o circunscrito dentro de una circunferencia. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo la opción polígono inscrito, me va a determinar primero cuántos lados quiero que tenga este polígono, el cual a lo menos me va a pedir que tenga 3 lados, para que sea un polígono, y yo le podría colocar 3, 6, 10, 20, mientras más lados tenga, por supuesto, va a estar mucho más cercano a lo que es una circunferencia. Pero por ejemplo, si yo le coloco 6 lados, me va a dibujar un hexágono, en el cual, como es un elemento inscrito, me va a pedir el centro al cual está referido, y al igual que una circunferencia me va a solicitar que determine el radio del cual se va a extender este muro. Y yo le puedo decir, por ejemplo, cuando estoy dibujando, voy a hacerlo de nuevo, muro, polígono, determiné los lados, determino el centro y, por ejemplo, podría teclear, antes de hacer clic, yo podría determinar la dimensión, haciendo clic y viendo la dimensión en pantalla, o bien, sin hacer clic, podría teclear, por ejemplo, 5000. Entonces va a dibujar este polígono de 6 lados inscrito en una circunferencia con un radio de 5 metros. Y lo mismo podría hacer si lo hago circunscrito, en el cual voy a dibujar la circunferencia y ahora la circunferencia está dentro del polígono, y de la misma manera puedo determinar el radio en particular. Por ejemplo, si quisiera incluso con un ángulo en particular, por ejemplo en 45 grados, y con un radio, no sé, ustedes quieran, 3000. Y de la misma manera podría dibujar un muro con forma circular, estableciendo, al igual que el polígono, estableciendo el centro y luego el radio en particular con el que quisiera dibujar un muro de forma circular. Puedo también dibujar un muro con forma de arco, en el cual es un arco que dice por inicio y fin de radio. Entonces, vamos a hacer clic en ese, vamos a dar el punto de inicio, luego puedo determinar otro punto y luego me va a pedir el radio en particular que va a tener ese arco, en la cual también, sin hacer el doble clic, antes de hacer el doble clic, podría, como me está pidiendo el radio, podría teclear 2000 o lo que quisiera, y acá en particular me tiró un error porque quizá el radio es muy pequeño para dibujar ese arco. Por lo tanto, si yo lo hago de nuevo, voy a colocar un radio mayor para no tener problemas. Entonces determino el punto de inicio, el punto de término, y podría decir un radio
de, por lo que me dice ahí, tendría que ser a lo menos de 9.000 o algo mayor. Yo le había puesto 2.000, que era muy poco, entonces por eso no, geométricamente era imposible hacer. Entonces le puedo decir, podría decir, por ejemplo, 15.000, ¿no? Y generó ese muro que tiene un inicio, formar que tiene un inicio, un término y tiene un radio de 15 metros o 15.000 milímetros en específico. O bien de la misma forma, también aparece un muro en forma de arco, podría determinar un muro en el cual yo especifico un centro en particular y luego me pide, por ejemplo, el radio, el cual podría ser lo que ustedes decían, y luego la extensión de ese muro en particular, en la cual yo también podría decirle que el ángulo, yo tecleando, podría decir que sean, veamos qué pasa, si le coloco 90 grados, me va a dibujar ese arco con el radio que yo determine, que eran 9 metros, y en 90 grados. Y yo podría, fíjense que yo también con este muro seleccionado en arco, yo podría, que aparecen estas cotas auxiliares, podría variar el ángulo en el cual está dibujado, por ejemplo, a 45 grados. ¿Ya? Y por otro lado está otra forma de dibujar el arco con tangentes. Esta, si no me equivoco, ¿cuál es? Podría terminar, por ejemplo, ese punto de inicio y luego ya sea el punto de término o el ángulo en particular. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, me aproximo hacia algún punto, me va a ir soplando estas líneas de referencia de que lo podría enlazar o cercano a algún punto de término en particular, ¿ya? Por ejemplo, algún punto medio de otro elemento o algún punto de término, ¿ya? Entonces, con esta manera yo puedo ir dibujando distintos muros de forma de arco a través de una tangente, ¿ya? Y por otro lado está este que se llama arco de empalme, que es parecido a la herramienta Fillet de AutoCAD, en la cual, por ejemplo, voy a dibujar dos muros perpendiculares, pero no los voy a intersectar, por ejemplo acá, y voy a dibujar otro. Voy a borrar con suprimir y voy a dibujar otro muro recto. Podría decir, selecciono la herramienta muro y selecciono arco de empalme. Y yo podría, fíjense que, activar acá la opción radio. Si activo la opción radio, yo podría decir que estos dos muros se intersecten en un radio en particular, por ejemplo, o viene por defecto en 1000. Selecciono ambos elementos y me generó me generó este muro con forma de arco con un radio específico que yo determiné previamente. O sea, si yo necesito hacer que estos dos muros se encuentren en un radio específico de 1 metro, 2 metros, 3 metros, lo que yo necesite, ocupo esa opción. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Haberse cortado el muro con el radio? Sí. ¿Están en diferentes niveles? No, lo que pasa, ¿Solapados? no están solapados. Lo que pasa, mira, fíjate, si te fijas gráficamente, este hatch que tiene exterior, acá está al otro lado. Por lo tanto, ¿cómo lo debiese poder solucionar? Cuando yo selecciono este muro, tengo esta opción que dice la flechita, que dice cambiar la orientación del muro. Y si yo hago eso, quedan las caras exteriores unidas correctamente. Entonces, para que no pase eso, que es buena la acotación que tú hiciste, pues lo voy a volver a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Por ejemplo, dibujé este muro, crear similar, y no me acuerdo en qué posición lo dibujé, no sé si de abajo hacia arriba. Sí.
Ya, lo voy a dejar de abajo hacia arriba y claro, me queda que en este caso la cara exterior está acá hacia afuera y acá está hacia adentro, pasaría lo mismo. Entonces, para que eso no ocurra tendría que hacer las dos cosas. Una, seleccionarlo y flipearlo, o bien dibujar el muro de forma distinta, ahora lo hago de arriba hacia abajo, me debería quedar las caras coincidentes. Y al hacer eso, puedo ir de nuevo a muro y decirles que quiero que se empalmen en un radio específico, por ejemplo, 2000. Vamos a ver si nos da la distancia. Selecciono el elemento 1, el elemento 2 y genero la intersección con un muro exactamente al radio que yo determiné. ¿Dudas hasta ahí? Si van teniendo dudas, me avisan, chiquillos, ¿eh? Yo voy a tratar de ir lo más lento y rápido a la vez para que no nos... para que podamos ver la mayor cantidad de elementos posibles. Ya, entonces, esas son las distintas alternativas con las cuales yo tengo para dibujar muros de forma a partir de geometría simple, de esas líneas, polígonos, arcos, circunferencia, etc. Como también, otra de las opciones que tiene, que es muy buena, es también con la herramienta muro activada, es la última opción que aparece acá que dice seleccionar líneas. Esta opción seleccionar líneas, ¿qué es lo que me va a permitir? Que cualquier línea del proyecto, por ejemplo la línea ya sea 2D o algún plano que yo haya traído de AutoCAD, por ejemplo, yo haciendo clic en esa línea se va a poder convertir en un muro. Entonces, vamos a ver la herramienta, si la podemos utilizar a como está esta línea de propiedad, que es básicamente la geometría que está de este terreno o de este predio, y vamos a ver si nos sirve por último para ver cómo ocupar la herramienta. Entonces, si yo hago clic en muro y ocupo la opción seleccionar líneas, me debería poder, si yo haciendo clic, fíjense, al hacer clic en esa línea, automáticamente esa línea la convirtió en un muro. Entonces, si yo cada vez que haga clic en una línea en particular, por ejemplo, la única que no me permitiría hacerlo, por ejemplo, sería esta, la región de recorte, porque no es una línea, no es una línea de dibujo, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero sí, por ejemplo, podría utilizar de referencia esta geometría que está acá. Fíjense que me reconoce la línea, los arcos, me reconoce también incluso otros muros, los cuales yo podría ocuparlos si quisiera de referencia para ocuparlos como línea. Y entonces, como les comenté, basta con hacer clic en la línea que yo quiero convertir en muro y el muro se va a hacer. Y es importante de que ustedes determinen la ubicación del muro, si va a ser al eje, al centro, perdón, al centro del muro, a la cara interior o la cara exterior. ¿Ya? En este caso, por defecto, estaba en el eje del muro. Y este muro que yo estoy haciendo clic podría ser, por ejemplo, el muro perimetral con el vecino que tengo al lado. Entonces yo podría, si quisiera, a partir de estos muros que ya acabo de crear, los puedo seleccionar. Aquí sí, por ejemplo, me convendría seleccionar uno a uno. ¿Por qué? Porque si yo le dijera, botón derecho, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto, me va a seleccionar todo lo que dibujé acá. Y yo, si yo quiero seleccionar solamente estos, en ese caso en particular me conviene seleccionar uno a uno los elementos que requiero o necesito. Entonces voy a hacer clic en uno y apretando la tecla control voy a seleccionar todos los muros que necesito. ¿Ya? Y ¿qué es lo que voy a hacer? A partir de este muro básico que se llama Exterior Block Methods Tool, yo lo voy a editar. Fíjense que cada vez que tengo un muro o cualquier herramienta seleccionada de Revit, va a estar activada las propiedades de ese elemento y además de eso va a estar activada
o activado, perdón, el menú modificar, en la cual yo puedo hacer distintas operaciones con ese muro, que las vamos a ver después en más detalle, en la cual puedo copiar, mover, hacer mirror, o hacer array, qué sé yo, distintas cosas. Pero particularmente lo que vamos a hacer ahora es que estos muros, los cuales yo los creé haciendo pick lines o seleccionando líneas, en las propiedades le voy a decir editar tipo, y me dice, fíjense que al hacer eso va a desplegar la ventana de propiedades de tipo. ¿Ya? Todos los elementos de Revit van a tener propiedades en particular, en la cual me dice que este muro es una familia de sistemas, que es un muro básico, y el tipo es el que ya habíamos visto, que se llama Exterior Block on Metal Stud. Y yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a duplicar, es decir, que yo voy a tomar este muro como base y lo voy a convertir en otro, y le voy a hacer duplicar y le voy a cambiar el nombre, por ejemplo, que se va a llamar muro divisorio, no sé, o muro perimetral, lo que ustedes deseen, o pandereta, no sé, cualquier cosa que ustedes quisieran colocar. Muro perimetral de 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, a partir de ese muro que se llamaba Block on Metal Stud, lo he duplicado y he creado un nuevo muro a partir de él que se llama muro perimetral 15 centímetros. Y en estas propiedades de este muro puedo editar, fíjense, lo primero que va a aparecer en la parte de construcción, editar la estructura, en la cual yo puedo editar los distintos componentes que va a tener este muro. Entonces, yo donde dice estructura, al lado está el botón editar, hago clic ahí y me va a mostrar todas las componentes que tenía este muro básico exterior, que yo lo ocupé de referencia para crear un nuevo elemento. Y si analizamos un poco de qué se trata o cómo estaba compuesto el muro original, voy a hacer esta ventana, a ustedes les queda muy pequeña, la pueden, por ejemplo, posicionar, la arrastran de acá arriba y la pueden, aquí en la esquina, la pueden alargar para poder ver con mayor detalle los elementos. Entonces, si analizamos cómo está compuesto este muro, está diciendo que tiene el núcleo, tiene un núcleo estructural compuesto de un material que se llama Metal Stud Layer, que tiene un espesor de 152 milímetros, ¿ya? Y está compuesto en su exterior, que tiene una cara exterior y una cara interior. Hacia el exterior tiene distintos elementos que lo componen, que tiene este sustrato, que es un plywood shearing. Este elemento en particular, plywood es terciado, si no me equivoco, en español. Tiene una membrana, tiene una capa de aire y tiene un acabado o terminación, ¿ya? Entonces es un muro compuesto de distintos elementos y tiene una estructura que podemos ver que es un elemento como estructura metálica, y hacia el interior tiene esta capa de una barrera de vapor, y tiene por el interior la gypsum wallboard, que es básicamente una volcanita, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo podría, quizás un muro perimetral no va a necesitar tener tanta cosa, porque va a ser un muro simple que me va a dividir dos predios probablemente. Entonces, yo podría, si quisiera, borrar todas estas componentes y dejar. Entonces me posiciono, por ejemplo, el primero, y voy colocando suprimir para borrar esos elementos que a lo mejor no voy a necesitar para este muro en particular. Y al hacer eso, fíjense que se va actualizando el espesor total de ese muro, que antes tenía 22 centímetros, y cada vez que yo le voy quitando elementos que tenían un espesor específico, se van actualizando el grosor total. Y si yo activo acá al lado donde dice vista previa, me muestra, en este caso, las componentes, ¿ya? Para que veamos cómo se veía anteriormente, le voy a apretar cancelar para volver a cómo estaba, y voy a volver a editar la estructura. Esta vista previa la activan siempre acá, donde dice vista previa, que yo la voy a activar antes o durante estoy editando la estructura. Entonces yo la voy a activar y volví atrás para que veamos cómo estaba compuesto, edito la estructura, y aquí me van a aparecer
sigo agarrando esto. Todas estas componentes que están acá son las que me muestra la vista previa del elemento, que en este caso está mostrándolo en planta. Acá dice vista en planta. Yo podría decirle que me lo muestre cómo quedaría ese muro en sección. Y si yo dentro de esta ventana hago zoom, me acerco, me va a mostrar también las componentes de ese muro. ¿Ya? Entonces si yo le hago zoom y por ejemplo me voy acá y voy eliminando capas o componentes, van a ir desapareciendo acá y se va a ir actualizando, perdón, el espesor total de ese muro según le agrego o quito elementos. Entonces yo voy a quitar, por ejemplo, todas esas componentes de determinación y voy a dejar solamente, voy a borrar todos los elementos exteriores y voy a borrar también los interiores y dejé solamente la estructura, básicamente un muro simple, que solamente tiene una estructura en particular, en la cual yo podría editar el material, en este caso venía Metal Stud Layer, y si yo hago clic donde está el material, va a aparecer este botón pequeño, que tiene 3 puntitos, que si yo hago clic, va a abrir otra ventana, en la cual me va a permitir determinar qué material quisiera que fuera la estructura de ese muro. Y podemos buscar cualquiera de los materiales que vienen acá por defecto, en la cual podría decirle de que podemos buscar algo, podemos buscar cualquiera de la lista, o bien acá arriba donde dice buscar, podríamos escribir, no sé, por ejemplo, ladrillo. Veamos si aparece algo. Ya, si escribimos ladrillo, me va a aparecer, o brick, cualquier cosa, ya sea en español o en inglés, si escribo brick, me va a mostrar cualquier elemento que esté relacionado con ladrillo, ya sea el brick en inglés o ladrillo en español, o por ejemplo, si yo escribiera concrete, me va a mostrar todos los elementos relacionados con concreto. Entonces hay 6 distintos tipos de materiales de concreto: paneles, hormigón hecho in situ, bloques. Entonces, por ejemplo, yo podría, para un muro perimetral, podría decirle, ¿sabes qué? Quiero que seas un muro de bloques de cemento. Y ese material en particular, que dice Concrete Masonry Units, tiene algunas propiedades gráficas, las cuales tiene una superficie que dice que es un bloque de 225 por 450. Este patrón de superficie es cuando yo vea el muro de forma lateral sin cortarlo, por ejemplo en una elevación o un corte, pero que no estoy cortando el muro en particular, sino que lo estoy viendo en proyección, me va a mostrar gráficamente que está compuesto con ese tipo de hatch o patrón, que se llama block 225 por 450. ¿Ya? Entonces, dejémoslo así de momento para que no nos vayamos enredando tanto. Entonces, yo podría determinar que este muro, la estructura va a ser de que se llama Concrete Masonry Units, y lo dejo tal cual. Le digo aceptar, y ahora pasó a ser que este muro que antes tenía la otra estructura que se llama Metal Stud Layer, ahora sigue siendo un núcleo de estructura, pero su material cambió a Concrete Masonry Units. Lo que tendría que hacer, por ejemplo, es determinar qué grosor va a tener ese muro, que podría dejarlo, si fuera un bloque de cemento, que si no me equivoco tiene 19 centímetros de espesor. Entonces podría colocarle 190. ¿Ya? Y le digo aceptar. Y entonces ahí tengo una información discordante de que mi muro se llama muro perimetral 15 centímetros, pero en realidad el ancho es de 19, por lo tanto, ¿qué es lo que podría hacer? Cambiarle el nombre, para no duplicarlo, no, le podría decir cambiar nombre, y poder colocarle, por ejemplo, muro perimetral 19 centímetros, o el nombre que ustedes quisieran, muro perimetral bloque de cemento, no sé, el nombre que ustedes determinen o según la especificación técnica del proyecto. ¿Por qué es importante las propiedades del tipo del muro? Antes de que volvamos atrás,
los muros tienen, además de esa estructura y las componentes que yo puedo determinar, tienen distintos elementos, como por ejemplo, si yo bajo esta barra, hasta el final me dice datos de identidad, a mí me permite asociar distinta información a ese muro en particular, como por ejemplo, modelo. No sé si es algún tipo de bloque en particular, o el fabricante, por ejemplo, podría decir que es el fabricante de algún proveedor, no sé, Nauf, no sé, cualquier fabricante o proveedor que se dedique a fabricar bloques en particular. La URL, si es que este elemento está asociado a alguna ficha técnica específica. Por ejemplo, si estoy generando algún tabique, no sé, no sé, algún panel Cointech, lo podría colocar, no sé, www.cointech/ no sé cuántito, a las fichas técnicas específicas de ese producto en particular, yo la podría colocar acá si quisiera. Y la descripción, podría decirle, esto también es súper importante, por ejemplo, le podría colocar muro bloque de cemento o no sé, muro ladrillo princesa de tanto por tanto, qué sé yo. ¿Por qué son importantes estos datos de identidad? Que si usted ahora, es opción de ustedes si los llenan ahora o no, o más adelante, pero estos datos de identidad les va a permitir ya sea seleccionar distintos elementos a través de estos datos, o también cuando necesitemos taguear o etiquetar distintos elementos, los tags o las etiquetas van a leer estos datos en particular. Entonces, cada vez, por ejemplo, que muchas veces en los planos de detalle yo tengo un muro que dice tabique T1, que está compuesto por lo que sea, y en los planos yo tengo que taguear, decir que le pongo una etiqueta que dice tabique T1, y no sé, la herramienta de la etiqueta dice tabique T1, espesor no sé cuánto, cara de volcanito, la información que tenga. Y si esa información, por ejemplo, está acá, y yo tengo que editar ese muro, me va a leer esta información. Entonces, toda esta información que yo le coloque, yo la puedo después procesar y obtener datos de este elemento en particular. Entonces, si ustedes van siempre, lo que les recomiendo a mis alumnos de que ustedes sean lo más precisos o lo más realistas posible a la hora de hacer un proyecto. Si pueden utilizar proveedor en particular, háganlo, o si no, a lo mejor no proveedor en particular propiamente tal, pero sí, por ejemplo, si van a colocar un muro que tenga distintas componentes, por ejemplo, volcanita, no sé, volcanita resistente a la humedad, estándar, resistente al fuego, fibrocemento, bloque, lo que sea, que hagan el muro lo más cercano a la realidad como lo van a construir. ¿Por qué? Porque, por un lado, estos datos de identidad les van a poder obtener información de ello, o bien, si necesitan ubicar o cuantificar elementos, también van a poder saber, por ejemplo, cuántos metros cuadrados tengo de volcanita, cuántos metros cuadrados tengo de bloque de cemento, etc. Entonces, traten siempre, como recomendación, de ser lo más preciso y realista a la hora de hacer su elemento. Entonces, aquí yo le voy a colocar una descripción simple, le voy a colocar muro. Si hacemos un muro nuevo, queda grabado ahorita en... Sí, estas propiedades de tipo, mira, lo vamos a ver inmediatamente. Le voy a colocar la descripción simple, muro perimetral, bloque de cemento, ¿ya? Le voy a dar a aceptar. Y fíjense que como yo tenía solo seleccionados estos muros, estos y solamente estos pasaron a ser de este muro perimetral bloque de cemento, que es distinto, que yo lo había ocupado este tipo de muro que era el exterior block con metal stud. Yo había ocupado este para dibujar, pero solamente estos de acá los seleccioné y los cambié de tipo. Entonces, si yo ahora hago la inversa y selecciono el elemento original y edito el tipo, fíjate de que te va a aparecer la estructura que tenías antes, y en los datos de identidad la descripción que yo le puse al otro muro no aparece, porque es un elemento en particular, son distintos tipos de elementos, ¿ya? Y obviamente si son fabricantes distintos también me va a aparecer si hay algún proveedor en particular, ¿ya? Entonces, vamos a ir ahora al break para después continuar con la segunda parte de la clase. Para efectos de ubicación y sí, información de la composición del muro, sí,
el programa reconoce los componentes de cada una de las capas para la ubicación. Sí. Lo desagrega. Tú puedes, cuando tú creas tú creas o cuantificas elementos, hay dos maneras, porque tú puedes ubicar, por ejemplo, quiero ubicar cuántos muros tengo. Es mejor te decir cuántos metros cuadrados tengo de distintos tipos de muros, no sé cuántos metros cúbicos de lo que sea, pero además puedo cuantificar por tipos de material. Entonces, si un muro está compuesto, como te decía, de una estructura de ladrillo y tiene a lo mejor un revoque de yeso más un estuco de no sé qué, ¿verdad? Todas esas componentes yo las voy a poder ubicar por separado, me voy a decir específicamente cuántos tengo de cada uno. Otra cosa. Sí. Si ese muro perimetral, por ejemplo, fuera una pandereta, Sí. una normal, ¿eso se puede colocar como el pilar, el puntito de pandereta, pilar? Sí, tú lo puedes hacer de la forma que a ti mejor te parezca, o lo mejor, más que como te parezca, el mejor provecho que tú le puedas sacar. En el sentido que, por ejemplo, si fuera esta bandereta, fuera un cerro de estos típicos panes bulldog, si este muro que nosotros dibujamos, esta bandereta, fuera, por ejemplo, un cerro bulldog, ¿lo conoces? Ya, entonces, a lo mejor yo podría, dependiendo si yo decidiera o no, podría poner los pilares a cierta distancia y luego entre medio colocar los paneles. Con eso yo podría, y a una distancia específica, podría determinar, si cuantifico cuántos muros son, me voy a determinar cuántos paneles tengo de ese cerro bulldog y cuántos pilares en particular tengo. En ese caso particular sí decirlo. Entonces, por eso le digo, sí, que siempre recomiendo que traten de ser lo más preciso, lo más cercano a la realidad posible. De repente, a lo mejor por un anteproyecto, no me interesa ser tan preciso. A lo mejor si yo le voy a mostrar al cliente una idea, un bosquejo del proyecto, no necesito para que hacer toda la estructura del bulldog, basta con que yo haga un muro genérico que señalice que va a ser una pandereta, un muro perimetral, y con eso me va. Y después, a la medida que el proyecto se va complejizando y tiene más elementos específicos, lo voy complejizando, valga la redundancia. Eso. ¿Ningún problema? Sí, no hay problema. Sí, así que le invitamos a pasar a la sala. Ya la conocen, así que vamos adelante. El tema es que quede cortado. Y después tienes que guardarte la vuelta.